Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buen domingo. Antes que nada, Pablo y yo saludamos a unos chicos y chicas que vienen a ver cómo funciona una radio. ¿Aprenderán? Calculo que sí, ¿no? Sobre todo aprendan mirándolo a Claudio, chicos. Claudio es el que maneja las máquinas y hace posible que nos escuchen en la casa nuestros oyentes. Claudio Acevedo. Y Pablo les tiene que decir algo a todos los oyentes y después seguimos la audición con estos visitantes. Exactamente. Ya saben, ya pueden comunicarse a través de nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail porqueprograma@gmail.com. Y como todos los domingos nos acompaña el Grupo Techin para promover una Argentina con más y mejor industria. El Grupo Techin creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Bueno, hace bien poquito, unos días, se recordó el aniversario de cuando visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, lo que llamaremos de aquí en adelante la CID, por su sigla. Yo invité, fue un momento muy especial, fue un momento de bisagra en la historia de la lucha de los organismos durante la dictadura, fue en el año 79, septiembre de 79, y estuvo acá de visita el actual presidente de la comisión, pero tenemos dos invitados que nos van a ayudar a pensar, primero que nada, ¿qué es la OEA, Organización de Estados Americanos? Y dentro de eso, ¿cómo funciona la CIHD, la CID, Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque a veces lo decimos rapidito en nuestra jerga y no siempre se entiende por qué una comisión puede venir a investigar qué pasa con los derechos humanos en un país, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. Para eso invitamos a Santiago Cantón. Santiago hoy es secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, pero formó parte de esa organización y él nos va a contar cómo. Y Hugo Besetti, amigo a quien ustedes ya han escuchado otras veces. Hugo es psicólogo, integra la mesa de discusión sobre derechos humanos junto conmigo y otras personas de derechos humanos, historia, democracia y sociedad, y es socio, no es socio del Club Político Argentino. Queremos que sea socio. No lo hemos logrado. Lo estamos combinando. Me fui en la lectura y no me di cuenta de que te habías equivocado, Pablo. Gracias, Graciela. Bueno, pero por sobre todas las cosas, Hugo ha escrito mucho sobre la historia de la violencia en nuestro país y destacando las consecuencias de esa violencia, ¿no es cierto? Bueno, el que quiera, yo te diría a vos primero, Santiago, por favor, que nos describas, como para estos chicos que nos están escuchando, ¿qué es la Organización de Estados Americanos y dentro de ella, qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Por favor. Bien, primero gracias por la invitación, Graciela, un honor siempre estar dialogando con vos sobre el tema de derechos humanos. Gracias. A ver, la OEA se crea en 1948, se crea en Bogotá, Colombia, durante una semana bastante trágica, que se llama el Bogotazo, los muertos del asesinato de Gaitán, había estado Fidel esa semana, en fin, fue una semana bastante, en una América Latina en 1948 que estaba muy, muy movida, y es, en cierta manera, la continuación de lo que fue la Organización Panamericana, que se creó todo producto del fin de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra, ¿no? En particular el caso de la OEA, producto de la Segunda Guerra Mundial, que finaliza en 1945. Y está compuesta por todos los estados del hemisferio del continente americano, más las islas del Caribe, desde Canadá hasta Argentina, Chile, pasando por las islas del Caribe. En total son 35 estados que forman la OEA.
Dentro de esa OEA, en 1948 no eran tantos estados porque los del país del Caribe no estaban, pero dentro de esa OEA se crea, también como producto de lo que pasaba a nivel universal, se crea en 1959, en Santiago de Chile, se crea la... Sí, 10 años después. Exactamente, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, y es el segundo organismo de supervisión de derechos humanos a nivel mundial. El primero fue el Sistema Europeo con la Comisión Europea y la Corte Europea. ¿Cuál era el objetivo de estos organismos? Era crear un mecanismo, yo siempre pongo como ejemplo en mis clases, el principio de soberanía, creado en 1600 y pico, no permite que se entre a un país a ver cómo está la situación dentro de ese país, ¿no? Es el principio dentro de cada país es que lo rigió y sigue hoy en día rigiendo las relaciones entre todos los estados del mundo. Es el principio fundamental. Que era la creación de estos organismos, abrió una puerta en ese muro de la soberanía para que entren la gente de afuera, organismos internacionales, a observar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Eso es un poco, que es un cambio histórico en la historia universal, porque sobre todo porque había gobiernos autárquicos y dictatoriales. Los gobiernos podían hacer lo que quieran. Yo siempre pongo como por ejemplo, si a mí, ciudadano argentino, me torturaba en Argentina, nadie podía hacer nada. Si a mí, ciudadano argentino, me torturaba en Uruguay, Argentina podía reclamar que no me torturen, ¿no? O sea, los derechos de la persona no venían por la persona, sino gracias a los estados. Todo eso en base al principio de soberanía. Se rompe eso con la creación de los organismos de supervisión y la Comisión Interamericana en 1959 se crea con 7 miembros, que son los miembros, los comisionados, que los eligen los estados de manera independiente. O sea, no representan a los estados, sino que nos representan a nosotros, los ciudadanos, de las Américas. Y la comisión funcionó muy bien esos primeros años. Su primera visita la hace a República Dominicana, ya empieza a visitar cárceles, a hacer denuncias sobre cárceles, pero, viniendo al tema con que comenzaste el programa... Perdón, previo necesita una invitación. Correcto, exactamente, y eso es una regla universal, ¿no? En todos los casos siempre hace falta que un Estado te invite. La Convención Americana habla de la anuencia de los Estados, que eso fue un tema crucial en la visita de la Comisión. Pero esos primeros 20 años, entre el 59 y el 79, la Comisión había hecho pocas visitas, 4 o 5 visitas, todavía en República Dominicana, El Salvador, Panamá, Chile, Nicaragua, creo. Nicaragua, pero no había tenido un impacto en esas visitas. La del 79 cambia eso, cambia. Entonces siempre decimos que la visita del 79 cambió la historia de lo que estaba pasando en Argentina, pero también cambió la historia del sistema interamericano, porque a partir de ese momento apareció una Comisión Interamericana con dientes, ¿no? Los que estamos en la Comisión siempre decimos eso, que tiene un peor enorme. Y eso lo hizo la Comisión, la CID, esto es muy importante, en una OEA donde había 11 gobiernos militares. O sea, y donde el secretario había sido ministro plenipotenciario de la Argentina en Estados Unidos, era un argentino. Y yo que estuve en la Comisión Interamericana como secretario ejecutivo, yo sé muy bien la presión que recibe la Comisión. Yo recibía una llamada por teléfono todos los días de algún embajador para quejarse de algo y pedir que cambiemos algo. Me imagino lo que fue en ese momento, con 11 gobiernos dictatoriales y un secretario general que los derechos humanos no era, digamos, su tema principal, para decirlo de manera más cordial. Entonces, eso realmente es impresionante lo que logró la Comisión Interamericana con esa visita, pero no solamente para Argentina, que estamos muy agradecidos, pero para toda América Latina principalmente. Sí, Hugo. ¿Vos creés que hubiera sido lo mismo esa presión, esa condescendencia de Videla y demás, si no hubiera habido un criterio previo de Videla y Viola, que ya tenía influencia, y una acción distinta a la que se hacía en otros países de parte de los familiares de las víctimas? Yo creo que hay que situar un poco ese momento, ¿no? Porque a veces cuando se habla de la dictadura, parece que la dictadura fue lo mismo desde 1976 hasta 1983. Y como sabemos hubo etapas, conflictos, cambios, en fin. Conflictos internos, decimos. Internos, ¿no? Entonces, en principio, lo que podría ser la acción más criminal, lo que se llama el terrorismo de Estado, el genocidio, en fin, materializada particularmente por los secuestros, desapariciones, torturas, etcétera,
se desplegó muy particularmente entre 76, 77 y quizá un poco 78. Ahí es donde existen, no sé, 200 y pico, 300 lugares ilegales de detención, de exterminio, etcétera, todo lo que se sabe. Hacia el 78, eso cambia. Y ya se sabe que muchos de esos lugares, o la mayoría de esos lugares, desaparecen. Y la dictadura consigue algo que considera en ese momento un triunfo internacional importante con el Mundial de Fútbol de 1978. Eso fue agosto de 1978. Y eso con una enorme repercusión en la prensa. Hay que leer la prensa después del Mundial, ¿no? Uno no sabe si es simplemente la condición mercenaria de algunos periodistas o si estaban convencidos, pero hablaban del argentinazo. La Argentina se proyectaba, es más, había una comparación con lo que 100 años antes había sido la llamada conquista del desierto. Es decir, que así como la conquista del desierto había abierto para la Argentina posibilidades insospechadas en términos de ganar territorio, en fin, y condiciones de desarrollo, de allí en más la Argentina tenía asegurado, bajo la tutela militar, digamos así, un futuro de grandeza. Entonces, eso, y a eso se junta la idea de que prevalece esa línea que uno podría llamar política, con varias comillas, digamos así, representada por Videla y Viola, que es la que comienza a negociar con las dirigencias políticas. Pues las dirigencias políticas negocian todo el tiempo, y esto lo sabemos. Y yo creo que eso les hace creer que tienen asegurada una condición de cierta estabilidad y control como para, digamos, animarse a soportar esa investigación. Además está el hecho que quizás Santiago conoce mejor de la presión de los Estados Unidos en ese momento bajo el gobierno de Carter. Porque entiendo que había ahí un préstamo pendiente y que de algún modo los Estados Unidos ¿no? Ponían como condición. Económico para terminar las turbinas de Yacyretá. Era un préstamo en realidad a Macera, porque la idea era el banco Exim Bank de Estados Unidos le iba a dar varios millones de dólares a astilleros argentinos que dependían de la Armada Argentina para construir una turbina para Yacyretá y luego podía seguir construyendo otras, digamos. ¿No? Primero era esa turbina y otra, y dependía de la Marina. Entonces se dan una serie de circunstancias, como uno podría decir en parte fortuitas, podrían no haberse dado, seguramente no hubieran aceptado una visita un año antes, ¿no? No la aceptaron. O no la aceptaron, en el 78, febrero del 78, la comisión les pide una visita y el gobierno la rechaza. Bueno, entonces quiere decir, consideran que con eso estabilizan su imagen internacional, mejoran su relación con los Estados Unidos, consiguen el préstamo, en fin. Y además cuentan, y efectivamente yo creo que lo tienen asegurado, con que las dirigencias políticas no van a intervenir ni van a interferir. Y ahí aparece, en todo caso, el elemento que no contaron, digamos así, que es la acción de los organismos y una buena parte de la sociedad que los acompañó. Porque efectivamente recabaron en muy poco tiempo, digamos, miles de denuncias, en fin, y ya eso se escapaba a todo control, ¿no? El pilar principal de todos los sistemas de protección de derechos humanos a nivel nacional o universal, pasa en Naciones Unidas, pasa en el sistema europeo, en el sistema africano, en el sistema del sudeste de Asia, en el sistema interamericano, es el poder principal son las víctimas, los familiares y la sociedad civil. Siempre. Si no fuera por ellos, estos organismos, yo fui parte de la Comisión Interamericana, no funcionarían como funcionan. Es gracias a las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que muchas veces se forman el rol de las víctimas, muchas veces no, que es el motor principal de todo mecanismo de protección de derechos humanos. Siempre. Claro, acá en realidad el tema de las víctimas es relativo, porque la desaparición te dejaba con víctimas que no podían actuar. Los familiares de las víctimas son víctimas también. Sí, pero la sociedad siempre digo en segundo grado. Pero fíjate vos que habiendo en ese momento
miles de presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo, que se había empezado a aflojar dando opciones y demás, pero que de todas maneras llenaban varias cárceles, los propios presos, o porque tenían familiares desaparecidos, o porque la conciencia de los organismos de que el desaparecido era una cosa mucho más dramática, no se lo ponía en evidencia, no era el tema central. El preso político, que hoy sería en Venezuela. De acuerdo. ¿No? La víctima viva, cuando vino la Comisión Interamericana, que se adelantó el secretario Vargas Carreño. Edmundo Vargas Carreño, se reunió con Augusto Conte, conmigo y con Emilio Miñones, que fue el que más trabajó para que se llenara de denuncias la Comisión Interamericana en Washington. Nosotros le marcamos qué cárceles había que ir a visitar. No estaba en consideración el tema de la cárcel, porque no había muchas denuncias de los presos. Y en cambio sí abarrotado de las denuncias de los desaparecidos, porque esta cuestión, en otro momento, sin la figura del desaparecido, hubiera sido motivo de mucha denuncia, el preso político. Y legítimamente. Y sin embargo era casi como... Yo tengo una anécdota que te muestra cómo lo vivíamos, o por lo menos cómo lo vivía yo. Yo tomaba testimonios y un día estaba en la asamblea y acababa de tomar un testimonio de gente que denunciaba desapariciones. Se sientan delante mío un señor y su hijo, que evidentemente era gente de campo por el tono de su piel, etcétera. Entonces yo agarro un formulario impreso que teníamos para pedir datos de desaparición. Le digo, nombre de la víctima. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron? Me dice, venimos de verlo. ¿Cómo que vienen de verlo? Sí, dice, mi hijo está preso. Yo me levanté y lo abracé. Claro. Y el hombre me miraba pensando que yo estaba loca. Después, esa noche que nos reuníamos siempre para evaluar qué había pasado, yo dije, muchachos, yo no tomo más. Separemos los testimonios de los presos políticos. Yo no le di valor, porque estaba sumida por el otro tema. Y de hecho, se separó en la asamblea quien después tomaba los temas de los presos políticos. El cambio que hace la Comisión Interamericana, y esto es a nivel mundial, es en el tema de desaparecidos. Y eso fue el centro de ese informe, justamente. El 14 de septiembre de 1976, 3 días después del golpe de Estado en Chile, 73, llega 73, 14 de septiembre de 1973, llega la primera denuncia a la Comisión Interamericana que habla de desaparecidos, ¿no? Llega una denuncia donde habla de varias personas supuestamente desaparecidas. Eso es lo que dice la carta. Y se empezó a registrar como desaparecidos. Pero a partir del informe que hace la Comisión en Argentina, no en Chile, la palabra desaparecido dejó de ser exclusividad del diccionario de la Real Academia Española para ser de los libros jurídicos. O sea, se le dio una concepción jurídica a la palabra desaparecido que antes yo me acuerdo no que la escribíamos entre comillas. Claro, bueno, es que eso fue el cambio, eso fue el cambio rotundo que hubo, porque de pronto, y en ese informe del 79, a diferencia de otros informes, la CID hace un análisis jurídico y fáctico de los desaparecidos en base a la información que le dieron los familiares, pero muchos presos políticos también. Sí. Porque ellos sabían lo que estaba pasando en muchos casos. Claro. Porque se contaban entre ellos. Yo siempre, habiendo trabajado en la Comisión Interamericana, el mejor correo informal que existe es el de los presos, en todo tipo de cosas. Entre ellos se comunican inmediatamente todo. Y aquí pasó eso. Entonces, los presos políticos fueron claves. Tom Farrer, uno de los miembros de la Comisión Interamericana, él fue a La Plata, a la cárcel de Olmos. Ahí estuvo más de un día tomando declaraciones en la capilla, porque era el único lugar que los presos se animaban a hablar. Y ahí él escuchó el tema de desapariciones sin parar durante todo el tiempo. O sea, la información recibida de los presos políticos fue clave en el tema de desapariciones también. Pero que muchos de esos presos políticos tenían familiares o compañeros desaparecidos. Claro. Formaban parte de organizaciones. Sí, hubo
escucho. Bueno, lo que yo creo que subestimó absolutamente la dictadura, no solo su propia capacidad, digamos, de manejar y gestionar esa situación, sino que subestimó la capacidad de la sociedad argentina para responder en líneas generales, porque no solo fueron familiares, digamos, fueron familiares, fueron algunas instituciones. Yo participé en ese momento en nombre de la Asociación de Psicólogos, y entiendo, habría que hacer un recuento, que hubo otras asociaciones profesionales, grupos sindicales, etcétera, que se movilizaron. A unos partidos, cuando yo digo las dirigencias, hablo de aquellos que en todo caso ocupaban las cúpulas, pero hubo sectores en los distintos partidos. Hubo dos cartas, una de Alfonsín, bueno, y la otra de Olindo Vittel, que nadie esperaba, o sea que, con una virulencia, claro, que o sea que hubo figuras políticas. Es más, yo creo que Alfonsín va construyendo su imagen pública, digamos, incluso que le permite ganar dentro del propio Partido Radical, a partir de había muerto Balbín, Primero porque se murió Malvin, condición sine qua non casi. Condición necesaria, pero no suficiente, digamos. Segundo, porque él permaneció al margen del fervor patriótico en la Guerra de las Malvinas. Así. Y eso también pesó después, ¿no? Y tercero, porque en contra, parecía al principio, y al final no. Y finalmente, porque aparecía como una figura asociada a esta nueva, en todo caso, reivindicación de la sociedad. Es sabido que la sociedad intensifica, digamos así, por así decirlo, el descubrimiento, entre comillas, de los crímenes de la dictadura después que la dictadura fracasa en la Guerra de las Malvinas. Eso también aparece como una condición histórica que hay que colocarla, ¿no? Así es. Pero, de cualquier forma, yo creo que se subestima la intervención de esos distintos sectores de una sociedad civil que aparecía fuertemente movilizada. Y hay que decirlo, movilizada por la enormidad de los crímenes. Claro. Digo, en gran medida, y eso también pesa en una tradición de los derechos humanos en Argentina que es fuertemente reactiva. Reacciona frente al crimen, pero el problema es cuando se puede construir, digamos, una visión distinta, una visión propositiva, constructiva, positiva, de lo que debe realizarse en nombre de los derechos y no simplemente de lo que debe defenderse del ataque a los derechos. Correcto. Pero eso estuvo allí presente. Yo, cuando mencionaba recién que Alfonsín envió una carta de bienvenida y de denuncia a la CID, y la de Vittel fue durísima, llamó la atención porque en general el peronismo estaba más borrado, precisamente porque, bueno, también tenían más persecución en algunos sectores, y colaboraron en la redacción de esa carta. Yo me fui enterando cuando escribí un libro sobre el tema, Alberto Iribarren y Jorge Vázquez, y Vittel estuvo 2 semanas escondido después, del temor de que le pasara algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir enseguidita, vamos primero a una tanda y seguimos con esta historia.